Hola, soy Mauricio Quintero, tu guía en México Oculto, y te doy la más cordial bienvenida. El tema del presente video es Visión extranjera, la Coatlicue. Segunda parte, comencemos. El origen de la palabra Coatlicue. Coatlicue es el resultado del agrupamiento de las palabras Coatl, que significa serpiente, y, que significa su de él o su de ella, Cueitl, que significa falda. Coatlicue significa entonces la de falda de serpientes, lo cual es una forma de llamar a nuestra amada Tierra, no el planeta, sino la tierra en donde estamos parados, el lugar en donde vivimos. En esta imagen podemos observar en el horizonte cómo se dibujan las siluetas de los cerros, montes y montañas, con esas formas irregulares y caprichosas que a nuestros abuelos les pareció, eran muy similares a las posturas que toman las serpientes con su cuerpo ondulante. Así, Coatlicue, la de falda de serpientes, es una metáfora de la superficie terrestre. Es necesario hacer una observación de vital importancia, porque a lo largo de las distintas narraciones vamos a encontrar significados metafóricos. El lenguaje de nuestros abuelos, tanto el hablado como el iconográfico, plasmado en códices, esculturas y edificios, es 100% metafórico. En la descripción del video se encuentra una definición más completa del significado de metáfora. Por lo tanto, queda aclarado que Coatlicue no es una persona. Coatlicue es una representación de la Madre Tierra, llena de simbolismos. Y de forma simbólica, es la madre de Huitzilopochtli. Al observar la imagen de la Coatlicue, en el lugar donde normalmente debería estar la cabeza humana, a primera vista se puede ver que es la cabeza de una serpiente, con sus dos ojos y sus colmillos vista de frente. Con una inspección más minuciosa, se puede observar que son dos serpientes vistas lateralmente que están frente a frente entre ellas. Las dos cabezas de serpiente representan el principio de dualidad, dos energías opuestas, como ejemplo, agua y fuego, que se complementan y se equilibran entre sí, que trascienden en un tercero, diferente a los dos que le crearon, como ejemplo, el vapor de agua. Dos serpientes opuestas que están de perfil, que se transforman en una sola que está de frente. Coatlicue, la Madre Tierra, está viendo hacia el frente y hacia atrás. Lo ve todo, lo conoce todo, lo sabe todo, lo cual le confiere un simbolismo de sabiduría y conocimiento. Coatlicue es el eje del mundo, la conexión entre el cielo y la tierra, la conexión entre lo divino y lo material, en donde convergen todos los rumbos y el devenir del tiempo. En el pecho se observa cómo tiene los senos colgantes, los cuales representan que la Madre Tierra, ahora sí, el planeta, tiene incontables años de existir, representación de que es una madre muy vieja, con 4.540 millones de años de edad, y que, durante todo ese tiempo, ha amamantado, ha nutrido, ha alimentado a todo lo que ha existido en ella, naturaleza, animales, plantas, insectos, y más recientemente, a la misma humanidad. Los corazones representan la vida, uno en cada pecho, hacen referencia nuevamente al principio de dualidad. El corazón es por excelencia, el símbolo de la vida, es el motor, la bomba que hace circular la sangre por el cuerpo. Las cuatro manos que enmarcan los senos y los corazones se encuentran en posición abierta, significando que se ofrenda la vida, representada por los corazones, y se ofrenda la muerte, representada por el cráneo que aparece en el lugar del ombligo, entendiendo la ofrenda como un obsequio que se ofrece en muestra de reconocimiento o gratitud. Las cuatro manos hacen referencia, al igual que en la cruz de Quetzalcóatl, cruz de Anáhuac, o flor cósmica Nahui Olin, a los cuatro rumbos, a los cuatro elementos.
La falda de la Coatlicue está compuesta por serpientes que representan a la tierra fértil. El cuerpo de las serpientes tiene turquesas encerradas por la retícula cuadrada, retícula que nos recuerda las escamas de las serpientes. En la iconografía de nuestros abuelos, las turquesas se representaban mediante círculos concéntricos, como se puede apreciar en la imagen. En náhuatl, la palabra turquesa se dice xihuitl, que también se traduce como año. Por lo tanto, las turquesas labradas en la escultura están asociadas al tiempo y a la fertilidad. Sus pies son garras de águila, y el águila, para nuestros abuelos, es una forma de representar al Padre Sol. Simbólicamente, el Sol se encuentra en la base de Coatlicue y la Tierra se encuentra arriba, representada por las cabezas de serpiente. Es decir, el Sol está siendo devorado por la Tierra y se encuentra dentro de ella. En otras palabras, la energía del Sol penetra en la Tierra para fecundarla y crear el alimento. Esta interpretación es corroborada por la imagen que se encuentra tallada en la base de la Coatlicue, es decir, en la parte inferior de la escultura, la cual se conoce como Tlaltecutli, quien, a su vez, tiene atrapado a un sol florido. Coatlicue es un simbolismo de la vida y la muerte, una representación del Mictlán, el lugar de los muertos, del momento en que el sol está oculto, de que está pasando por el lugar de la muerte, y al terminar su recorrido por el Mictlán, volverá a nacer, volverá a florecer en un nuevo amanecer. En resumen, Coatlicue tiene muchos simbolismos relacionados con la vida y con la muerte. La una no existe sin la otra. Con el transcurrir del tiempo, con la sabiduría y conocimiento que posee, porque la Madre Tierra es muy vieja. Y otra característica más, pero no menos importante, es que Coatlicue no representa a una persona, como tampoco es la representación de una diosa, como se verá en videos posteriores. El tema del siguiente video es la leyenda de Coatlicue. Hasta pronto. Gracias por ver este video. Si te ha gustado y quieres seguir aprendiendo sobre Mexico Oculto, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así, serás el primero en enterarte cada vez que se publique un nuevo contenido. Tu suscripción es crucial para apoyar el desarrollo de estos temas y una motivación para seguir creando contenidos que te interesen. Tu apoyo hace toda la diferencia. Dale un me gusta si disfrutaste el video y compártelo con amigos que también pueden estar interesados.